Buenas tardes, buenos días, bienvenidos. Hoy en domingo, porque por cuestiones de agenda, ayer era imposible realizar esta enseñanza del Padre Inocencio Llamas y hoy será una enseñanza distinta. Hoy vamos a dar respuesta, el Padre Inocencio va a tratar de dar respuesta a aquellas inquietudes que nos habéis ido trasladando estos últimos días. Buenas tardes, Padre Inocencio Llamas. Buenas tardes, buenas noches, los que vean luego, buenos días, Jordi y amigos todos. Es un placer hoy en el domingo 33º poder dar esta conferencia y comunicarnos los unos con los otros siempre en el nombre de Jesús y en el nombre de la Gospa también. Pues antes de todo y antes de empezar a trasladarle preguntas, sí que le puedo decir que todos los correos electrónicos, que es imposible responderlos, y todos los mensajes le trasladan el cariño de desde todos los países, le piden que vaya a visitarles y en fin, yo se lo traslado. Usted ya procura irlo haciendo, pero tiene una agenda muy complicada, pero yo se lo traslado. Muchas gracias. Iremos a todos aquellos que podamos, pero ya tenemos que programar para el 2024 y 2025 para poder ir a muchos países. Voy a ir a varios países, si Dios quiere, voy a ir este año todavía, Dios mediante, a Costa Rica. Voy a ir también, si Dios quiere, en Estados Unidos. Voy también a estar en Perú, Dios mediante, y el año que viene va a estar en enero en México, en Ecuador, en Colombia, en fin, por decirle algo, ¿no? Mi agenda está cubierta totalmente ya para el año 2023. Pues damos gracias al Señor y le pedimos que nos lo conserve mucho tiempo, con salud, con energía y ese espíritu alegre que le caracteriza. Pues va, Gracias, vamos Jordi. a ello, vamos a ello. Hemos tratado de ir recogiendo todas las preguntas, será difícil trasladarlas todas hoy porque son muchas y algunas ya las hemos ido agrupando. Y vamos a empezar preguntando sobre el ayuno. Nos preguntan por qué el ayuno. Perdona Jordi, vamos a hacer una breve oración. Me parece fantástico, como Bueno, siempre. sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado, oh Dios, que nos has dado la fe y la manera de conectarnos contigo a través de la oración, nos dirigimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que esta conferencia te dé gloria, para que sea inspirada por el Espíritu Santo, para que todos los que la escuchen y también a quien le toca compartir la palabra, estemos ungidos por el Espíritu Santo y cubiertos por el manto de la Santísima Virgen María, de los coros angélicos y de los santos y santas del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar las que podamos. Le decía a Jordi que podemos dejar agrupadas otras de pronto para alguna ocasión, ¿verdad? Próxima, sí. Perfecto, pues vamos a ello y empezaremos preguntando sobre el ayuno. Hay mucha inquietud sobre el ayuno, recordemos que las 5 piedras, una de ellas es el ayuno, y nos preguntan por qué el ayuno que nos pide la Virgen que hagamos es tan importante. ¿Cómo debe ser este ayuno? Y luego Bien. casos concretos, si estoy enfermo, tengo una edad avanzada, puedo hacer ayuno o no, puedo sustituir ese sacrificio por otra cosa, en fin, sobre el ayuno. Sí. Nosotros, tristemente, no estamos educados y acostumbrados en la Iglesia Católica en el tiempo de hoy al ayuno. Evidentemente, el ayuno que hacemos hoy es algo simbólico. La Iglesia nos invita a ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Incluso a las personas que han cumplido la mayoría de edad de 18 años hasta que cumplen los 60. Y el ayuno ese no es dejar de comer, es como, lo voy a decir de una manera, es como comer la mitad nada más en cada comida, o hacer una comida normal y las otras dos muy light, muy suaves. Ese sería el ayuno que nos invita hoy la Iglesia. Por eso no estamos acostumbrados. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vemos cómo Moisés ayunó, los profetas ayunaron, Juan Bautista ayunó, Jesús ayunó también 40 días y 40 noches. O sea, tenemos un ejemplo y un modelo en Jesús, en los profetas y en muchos santos. Por ejemplo, San Francisco de Asís ayunaba varias veces
al año, 40 días ayunaba. Incluso cuando había una fiesta importante, ayunaba también más, o sea, volví a ayunar otra vez. Esto es importante porque es el ejemplo que nos dan. Es decir, el ayuno nos invita a valorar más las cosas espirituales que las cosas materiales. Nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el ayuno nos ayuda también al control, al dominio de nuestra propia vida. Y si además lo que ayunamos lo compartimos con los pobres, hacemos una obra maravillosa de caridad. Sin embargo, hay una razón, además de ascética y mística, que no entendemos, pero que es un hecho. La razón principal por la cual debiéramos ayunar es porque la Virgen lo dice y porque a lo largo de la historia también. Fíjense que también el pueblo judío ayunaba 2 días a la semana. Incluso hoy los musulmanes hacen su ayuno, ¿verdad? Incluso no comen absolutamente nada en el tiempo que les toca, a ellos también. Y nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, a las personas que yo he escuchado, por ejemplo, que ayunan 40 días seguidos a pan y agua, habré hablado con unas 15, 20 personas, porque hay alguien en la iglesia que hoy está invitando también a ayunar, no como la Virgen ha dicho, sino de esa manera. A todos, sin excepción, me han hablado, les he escuchado maravillas. O sea, el ayuno les ayuda a conocerse mejor, el ayuno les ayuda a reconocer sus pecados, el ayuno les ayuda a controlarse, el ayuno, si además lo unimos con la oración y con la limosna, como dice el libro de Tobías, tienen un poder inmenso. Entonces, la práctica auténtica del ayuno, cuando ayunamos con el corazón, con amor, resulta que tiene una eficacia muy grande. Hay cosas que solo se vencen con la oración y el ayuno. Y evidentemente es un acto de fe. Claro, para poder ayunar tenemos que pedirle a Dios la gracia. Y cuando se ayuna, no es por legalismo, es con amor. Y cuando se ayuna, pues hay que pedirle esa gracia para que podamos ayunar exactamente con esa actitud que nos pide la Santísima Virgen María. Ahora, la Virgen Santísima en Medjugorje ha invitado a ayunar a pan y agua. Lo voy a decir de una manera un poco cómica. En la mañana, pan y agua, a mediodía, pan y agua, y en la noche, para variar, agua y pan. Ese es el chiste, ¿no? La Virgen ha dicho que todo el que no esté enfermo, que debe ayunar a pan y agua. La Virgen ha dicho que con el ayuno y la oración se pueden parar las guerras. Fíjese la razón. O sea, qué poder tan grande tiene el ayuno con la oración de poder parar una guerra. El ayuno con la oración puede ayudarnos a superar las leyes de la naturaleza y trascenderlas. Podemos parar un tsunami, podemos parar un huracán, podemos parar una tempestad, en fin, un montón de cosas, pero con esa actitud de humildad, de fe y también pues estando en la gracia de Dios ofreciendo ese ayuno. Ahora, la pregunta es si una persona, bueno, ya tiene tal edad, ¿se debe seguir ayunando? En el plan de la Virgen, sí. Si alguien está enfermo, no. O una mujer que está embarazada y en esa situación de pronto no puede ayunar. La Virgen ha dicho que no suple el ayuno ni las obras de misericordia, que son buenas y hay que hacerlas también, ni qué sé yo, algún sacrificio o una obra de caridad y de penitencia, que el ayuno es el ayuno. O sea, que el ayuno hay que hacer el ayuno. Evidentemente, una persona que no ha ayunado nunca, pues tiene que pedir la gracia y quizá empezar a ayunar poco a poco. De pronto, en lugar de empezar a ayunar de una vez, miércoles y viernes, a pan y agua, pues puede dejar un día, un miércoles, una de las 3 comidas y tomar solo líquido. Y de pronto, según sigue la otra semana, pues hacer una comida normal y 2 tonterías en las otras dos comidas, perdónenme la palabra de tonterías. Y luego, progresivamente, ir ayunando. Si una persona un día tiene un trabajo excesivo, tiene un viaje demasiado largo, hay circunstancias que le permiten a uno, pues, entender de que no siempre debe uno ayunar, pero normalmente en el plan de la Virgen, pues sí. Y
no entendemos hoy esto. Se lo voy a dar con una explicación. Al principio, cuando la Virgen apareció y decía paz, 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 oren por la paz, ayunen por la paz, etcétera, hubo alguien en Medjugorje que dijo, ¿y por qué la Gospa? La Gospa es la Señora, la Virgen. Dice que hay que orar tanto por la paz y aquí estamos en paz, aquí no hay guerra. Estaba todavía la dictadura, ¿verdad? En Yugoslavia. Y no entendió. Cuando llegó la guerra, 10 años más tarde, en 1991, dijeron, la Gospa tenía razón. Si le hubiéramos hecho caso y hubiéramos ayunado, no hubiera habido la guerra de los Balcanes. O sea, hay ciertas cosas que no las entendemos, pero que cuando lleguen, podemos decir, si hubiéramos ayunado, hubiéramos evitado esta situación en el mundo de hoy. La razón fundamental para ayunar, aparte de la experiencia que tiene la Iglesia en los primeros siglos, en la vida de los santos y el Antiguo Testamento, es confiarnos en lo que la Gospa, la Santísima Virgen María, nos dice. Bueno, eso sobre el ayuno. Gracias, padre. Para cerrar el tema del ayuno, ¿podría aconsejar algún libro para profundizar en esta piedra del ayuno? ¿Cómo no? El libro del Padre Lapco, Ayuna con el corazón, maravilloso. Hay Maravilloso. otro libro de Sor Emmanuel, también con el ayuno, muy bueno, muy práctico. Me parece que son dos que están al alcance de cualquiera de nosotros. Existen en Perfecto. español, en castellano, incluso los vende cuando alguien va a Medjugorje, los padres franciscanos venden ese libro. También esta hermana religiosa también vende ese libro en español. Perfecto. Aquí nos preguntan, la Virgen nos pide conversión, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Qué nos aconseja? Mira, la Virgen misma nos dice por dónde empezar. Cuando la Virgen nos pide conversión, y también Jesús, cuando empieza a predicar la palabra, anuncia el reino, que por cierto es uno de los misterios luminosos, nos invita a la conversión. O sea, la Virgen no hace nada distinto a lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde empezar? Pidiéndole a Dios, dame la gracia de la conversión. Una oración, clamando al Señor que nos dé esa gracia, porque Él, aún respetando nuestra libertad, produce el querer y el obrar en nosotros. Y la Virgen dice, no hay conversión si no se empieza por una buena confesión. De tal manera que hacer una buena confesión es la mejor manera, junto con la oración que he dicho, de empezar exactamente la conversión. Y luego, pues, las demás cosas que tiene la Iglesia, el Santo Rosario, la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Una dirección espiritual, pero para empezar, una buena confesión, porque ya nos libera de los pecados que hay en nuestra vida. Ahora, siguiendo con lo que dice, nos preguntan, ¿cómo aconseja leer la Biblia? ¿Por dónde empezamos? Mira, la Sagrada Escritura se puede empezar por varios libros, pero voy a decir lo siguiente a mi modo de ver. Yo empezaría al mismo tiempo leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una historia, la historia de la Iglesia. Se ve cómo el Espíritu Santo manifestaba y es sumamente fácil de entender. Segundo, los evangelios, los 4 evangelios. Y al mismo tiempo, hacer oración con alguno de los salmos. Me parece la mejor manera de empezar. Habrá algunos otros autores más preparados que quien les habla que le dirán algún otro elemento, pero esa cosa es bien fácil de la manera que les propongo. Perfecto, pues mira, hemos tocado dos piedras así casi sin quererlo. Nos preguntan, esto quizá lo dejamos para más tarde, sobre las 5 piedras, a ver si nos da un poquito de tiempo de hacer una pincelada. Pero aquí nos dicen, la Virgen habla muchas veces de paz y esperanza. ¿Cómo transmitir esa paz y esperanza a aquellas personas que han perdido el trabajo o un familiar y en cuyos corazones solo hay desesperanza? Bien, primero, para transmitirle a los demás algo, uno debe tener eso que quiere transmitir. O sea, si alguien quiere transmitir paz a alguien que no la tiene, debe tener el paz. Si alguien quiere transmitir esperanza, él debe tener esperanza. Si quiere transmitir amor, alegría, optimismo, tiene que tener amor, alegría y optimismo, evidentemente. La primera manera es darle testimonio a esas personas, que lo vean a uno con paz y que se pregunten por qué esta persona, a pesar de las dificultades, tiene paz,
está alegre, tiene esperanza, alaba a Dios. ¿Por qué? Ya es una pregunta como para preguntarle, y perdóneme la redundancia, ¿por qué tú tienes paz? Y hay que evangelizarles. O sea, hay que transmitirles el amor de Dios. En ese amor de Dios hay que recordar que Dios nunca manda los males, nunca. Dios, en la voluntad permisiva, como respeta la libertad del ser humano, respeta que nosotros hagamos uso de ese libre albedrío que nos da. Cuando una persona se siente amada por el Señor, ¿verdad? Evidentemente esa persona va a creer y va a confiar en Dios nuestro Señor. Hay una manera que es el abandono total y confiado en las manos de Dios. O sea, nosotros tenemos que resolver los problemas que podamos resolver con la gracia de Dios. Pero cuando no podemos resolverlos, tenemos que dejarlos en las manos de Dios confiadamente. Por eso supone la predicación de la confianza. Por ejemplo, dice Jesús, Evangelio de San Mateo capítulo 6, mire, no se afanen por la comida, por el vestido, eso lo hacen los paganos. Si el Padre se ocupa de vestir una flor del campo y alimentar un pájaro que valen tan poco, ¿cuánto más va a cuidar de ustedes? Ahí entramos un poco en el misterio de la cruz. Y también sabemos que Dios de los males saca bienes, pero claro, hay que confiar en Él. A mí me ha ayudado muchísimo el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, me lo han escuchado muchas veces. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Cuando hay una persona que le ocurre algo negativo, en lugar de culpar a Dios y echar a Dios la culpa, primero analizarse, ¿esto que me está ocurriendo es por mi culpa? O sea, ¿hay algo que en mi vida tengo que cambiar? Y luego retomo el versículo. Mire, por ejemplo, cuando una persona vive en pecado o deja entrar al maligno por alguna ventana, alguna rendija, alguna puerta, el demonio fundamentalmente nos tienta tres cosas, o sea, fundamentalmente. Una es la salud, para que perdamos la salud. Otra es la economía, para que no tengamos lo necesario. Y la otra es la familia, ¿verdad? Que para que las personas que nos aman o que debemos amar, pues estén en pleito. Entonces, tenemos que analizar, estas cosas que me están ocurriendo me ocurren porque yo he ido a un brujo, he ido a un espiritista, he ido a que me lean las cartas, estoy lejos de Dios, tengo rencor en el corazón. Tengo que pensar primero si yo le he abierto alguna rendija, alguna ventana al demonio, a los espíritus del mal. Si fuera así, tengo que cerrarla. Tengo que pedir perdón a Dios, rechazar todo eso, pedir oración de sanación. Y el versículo dice, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. ¿Qué significa? Que aunque venga un problema, si yo confío en el Señor, Dios va a sacar un bien más grande para mí. Y tenemos que confiar que Dios no quiere que pasemos hambre. Dios no quiere que estemos en la miseria. La pobreza de espíritu es un desprendimiento de las cosas materiales para no hacer un ídolo de ellas. Pero Dios quiere que cada persona tenga lo necesario para vivir honradamente. Esto es importante también que lo sepamos, para que no atribuyamos a Dios las cosas que vienen de otra situación. Acuérdense que los enemigos nuestros son el demonio, el mundo y la carne, no Dios. Ahora, si ustedes alaban a Dios por todo lo que le ocurra, van a ver la mano de Dios. Una de las cosas para superar la situación económica es, de lo poco que tengamos, compartir siempre con el que nada tiene. Ser generosos, dar el diezmo. Eso es, no puedo decir matemático, porque las cosas teológicas no son matemáticas, pero el Señor dice que da el 100 por 1 a la persona que es generosa, a un pobre, a un necesitado, a un enfermo, a la parroquia, a un hospital, qué sé yo. Esa parte es sumamente buena. Y luego la confianza en el Señor. Acordémonos que la fe mueve montañas. Gracias, padre. Ahora lo ha citado en algún momento, la entrada, como en ocasiones damos entrada al demonio a nuestra alma, y han habido diferentes cuestiones en este sentido muy concretas que también son difíciles de discernir, pero sí que me gustaría trasladarle inquietudes de personas respecto a familiares y uno mismo de posibles posesiones diabólicas
de relaciones entre enfermedades psiquiátricas, dudas, en fin, si pudiera dar una pequeña pincelada a este tema. Bueno, gracias. Me piden pequeñas pinceladas para problemas que son para hablarlos en 1 hora y media, 2 horas, pero vamos a tratar, porque entiendo que solo son respuestas a unas preguntas bien concretas. Miren, el demonio es un ser personal, es un ángel caído, rebelde, desobediente, que como no puede ir contra Dios, va contra las criaturas de Dios. Dios permite, porque respeta la libertad del ser humano. Alguien piensa, ¿y por qué Dios no lo elimina? Dios no elimina, Dios crea. O sea, Dios no crea para luego eliminar personas, ni los ángeles, porque si no teníamos que eliminar a la mayoría de los seres humanos también, porque no somos tan buenos. Entonces, Dios no elimina, Dios ama. Pero Dios se sirve también del maligno para nuestra propia santidad y cercanía de Él. Nunca va a permitir que seamos tentados por encima de las fuerzas que Dios nos da. Esto es bien importante. El demonio hace mucho ruido y el demonio no puede hacer nada contra nosotros si estamos en gracia de Dios, si oramos, ayunamos, rezamos el rosario. Puede tratar de molestarnos, pero no puede realmente hacer lo que Él quisiera. Él está limitado. Es como un león rugiente que busca meterle ruido, miedo a la gente con ese león rugiente que Él es. Pero realmente dice Jesús, sepan que les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y ningún poder del enemigo podrá hacerles daño. El demonio tienta, es el primer grado, la tentación. Sugerencias no nos puede obligar a pecar. Sugerencia para que pensemos distinto a como Dios piensa, hablemos distinto a como Dios habla y obremos distinto a como Dios obra, por decir algo. Cuando la tentación es muy fuerte y es a la mente, la llamamos obsesión demoníaca. Claro, hay una obsesión de tipo psicológico que no es tentación, pero hay obsesión demoníaca. Llamo esto, en esto cambian un poquito los autores, yo llamo opresión cuando el maligno nos trata de hacer daño en lo que puede ser el cuerpo. Por ejemplo, en los evangelios hay 2 casos, uno de una mujer que estaba encorvada y era un espíritu del mal que la tenía así. Jesús expulsó el demonio y se enderezó la mujer. Ahora no vayan a creer los que tienen una escoliosis que realmente es un espíritu del mal. Pero que sepan que hay algunas enfermedades que las puede causar también el maligno y el demonio. Son como una opresión en el cuerpo. Y hay también unos términos que son infestación, contaminación. Cuando en un lugar se comete mucho pecado, hay, qué sé yo, abortos, hay lectura de cartas, hay alguien que transmite, qué sé yo, el mundo del ocultismo, se están metidos hasta no sé dónde en la nueva era, evidentemente hay una infestación. ¿Qué significa infestarse? Una cosa, infectarse es en medicina. Infestarse es cuando hablamos de la acción del maligno. Significa que en un lugar hay una influencia de espíritus del mal. Eso existe. Se habla también de la vejación, cuando alguna persona atacada fuertemente por el maligno, parece que le salen como arañazos, qué sé yo, algunas manchas en la piel, qué sé yo, como elementos que no son normales. Puede haber una vejación del maligno. Ninguna de esas cosas que he dicho son obsesión, son posesión demoníaca. En todos esos casos, la persona es consciente, tiene un grado de libertad y está. Cuando hay posesión demoníaca, es cuando una cantidad de demonios, que casi siempre son varios, se apodera de una persona, entonces le quita la libertad. No es la persona la que habla, es el espíritu del mal. No es la persona la que actúa, es el espíritu del mal. A veces blasfeman, hablan lenguas que no conocen, y qué sé yo, a veces insultan las cosas de Dios, ya dije que blasfemaban, y otras veces pues adquieren un poder y una fuerza, digamos, más allá de lo normal, sobrenatural, que entre varias personas es difícil de conseguir eso. Entonces, la gente a veces
llama, hay que hacer un exorcismo porque una persona tiene algún problema, porque tiene una depresión. No, no, no es eso. Para que haya un exorcismo, se necesita primero reconocer estudiar que eso sea un espíritu del mal. Y esto ve primero que se excluyan causas naturales y normales. Nombrabas antes, por ejemplo, una persona puede ser epiléptica y cae al suelo y de pronto vira los ojos y echa espuma por la boca y es una enfermedad. Entonces hay que discernir si lo que le está ocurriendo es una enfermedad mental o una enfermedad que tenga que ver pues con el sistema nervioso, y si es una enfermedad, pues la trata el médico, no la trata el exorcismo. Ahora, hay veces que algunas enfermedades están también mezcladas con casos de posesión. Normalmente se forma un equipo de personas, de médicos, de psiquiatras, de algún teólogo, sacerdotes. En las diócesis hay un sacerdote que tiene el mandato del obispo, ¿verdad?, de poder exorcizar casos que son demostrados de espíritus del mal que están controlando totalmente una persona. Ahí se requiere el discernimiento de espíritus, o sea, discernir qué es lo que tiene. Nuestra gente, por cualquier cosa que le pase, ya piensa que es el demonio. Y no, el demonio no tiene que hacer todo. Acuérdense, los enemigos del hombre son el demonio, sí, el mundo malo, no la creación, y la carne, nuestra propia debilidad. Entonces, siempre el discernimiento es sumamente importante, y quizá la dirección espiritual. Un sacerdote exorcista, en muchísimos casos, va a saber si eso que está ocurriendo ahí es psicológico, es de un espíritu del mal, o si fuera algo algo bueno, el poder de Dios, ¿verdad? Hablando de un fenómeno que no tiene explicación humana. Uno más o menos sabe cuando algo es de Dios, produce alegría, produce amor, produce entusiasmo, produce paz. Cuando es del demonio, produce miedo, produce angustia, produce tristeza, produce, qué sé yo, no solo el miedo, sino también a veces deseo de hacer cosas malas, produce, se me va el nombre ahorita, ya le voy a decir. Pero ya con eso que dije, angustia, miedo, tristeza, indica que son cosas del mal. Cuando es de la mente, pues lo deja uno, en Venezuela decimos, no es ni chicha ni limonada, o sea, un estado más o menos neutro, dándole una especie de discernimiento muy sencillo y muy concreto. Entonces, no hay que decir que todo es demoníaco, hay que discernir. La tentación se vence con la señal de la cruz, el agua bendita, un escapulario, el rezo de un Padre Nuestro, una Ave María. El Santo Padre Pío de Pietrelcina expulsaba una tentación, decía, viva María, viva Jesús, y el demonio se iba. Hecho con fe una ejaculatoria, expulsa al demonio. Cuando hay otra cosa más profunda, siempre hay que buscar la confesión, porque es la que nos libera de los pecados. Y los pecados son los que le permiten al maligno tener una influencia más grande sobre nosotros. Cuando estamos en gracia de Dios, el demonio es vencido fácilmente con cualquier oración ejaculatoria, sobre todo el Santo Rosario, como ha dicho la Virgen María. Eso es bien importante. Cuando dudemos de esto, pues, ¿a quién podemos ir? Pues podemos ir donde un sacerdote. Podemos ir, si nos sobrepasa o el sacerdote no puede, de pronto a una consulta con un sacerdote exorcista. Solo el sacerdote exorcista puede hacer esa oración que se llama exorcismo. Es una oración solemne, que es un sacramental de la Iglesia. Ningún otro sacerdote puede hacerlo. Otro sacerdote puede orar por una oración de liberación, la oración de San Miguel Arcángel, pero no el exorcismo propiamente dicho, que es bastante largo y que es la oración ya que tiene la Iglesia exactamente en ese manual para expulsar demonios cuando hay un caso de posesión, etcétera. Ahora, ¿cómo entra el maligno? De muchas formas. Esto no lo preguntaron, pero siempre el pecado es una puerta, una ventana, una rendija por donde entra el demonio. Entra mucho por las maldiciones, por la brujería, la adivinación, el horóscopo, el espiritismo, todas las cuestiones de New Age, la nueva era,
entra por el odio, entra por la droga, entra por el pecado de impureza del cual uno no quiere salir, un adulterio permanente, qué sé yo, la homosexualidad, el lesbianismo. El demonio entra por eso. No, la gente no lo quiere creer, pero es un hecho, es bíblico y además cualquier exorcista se lo puede decir. Hoy está muy de moda, me quería hacer una pregunta también sobre eso. Dicen exorcistas que la persona que usan el yoga, hay 7 tipos de yoga, que muchas veces le están abriendo sin darse cuenta, ventanas a divinidades paganas detrás de las cuales está el demonio. Puede sentir una especie de relajamiento en el cuerpo, pero espiritualmente les está haciendo un daño bastante grande. Bien, creo que cabe otra pregunta. Sí, y ha ido respondiendo algunas, así que fantástico. Ahora ha hablado del pecado, vamos a hablar de unas preguntas en relación a las consecuencias del pecado. Nos preguntan, cuando somos heridos mucho y gravemente y el corazón parece no desear el perdón, ¿cómo hacer para conseguir perdonar? ¿Y cómo sanarnos de las heridas que nos han producido? Claro, mira, cómo primero estar convencidos de que el odio, el rencor, el resentimiento nos hace daño a nosotros cuando lo tenemos en nuestro corazón. Segundo, el mal no se vence con más mal, porque entonces nos volvemos como aquella persona que nos hizo mal. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que tenemos que perdonar, incluso 70 veces 7, porque somos hijos del amor, Dios es amor, nos creó por amor, nos invita a amar, Jesús dio la vida por amor, Jesús nos da el mandamiento del amor. Solo viviendo en el amor podemos ser felices y entrar en el cielo. El que vive en el odio, el rencor, el resentimiento, pues se hace un daño terrible a sí mismo. ¿Qué sucede? Que a veces las heridas son muy grandes, son profundas, son unas heridas terribles. Y evidentemente somos seres humanos, hay sensibilidades también diferentes. Hay personas a las cuales le cuesta muchísimo perdonar. Y bueno, no tienen la culpa de que les cueste perdonar. Pero cuando entienden de que Jesús dice el odio, el rencor, a quien hace daño es a ti y no estás comportándote como un hijo de Dios, pues uno dice, pues debo perdonar, evidentemente. Y voy a pedirle a Dios la gracia de poder perdonar. Uno no tiene culpa de que no le provoque perdonar. Uno no tiene la culpa de que el sentimiento suyo es no perdonar, porque me hicieron tal daño por esto, por esto, por esto, por lo otro. Pero cuando uno escucha la palabra de Dios, le va a hacer más caso a lo que Dios dice que al sentimiento, que al resentimiento o a la tentación. Porque una de las tentaciones que hay del maligno es exactamente que tengamos odio y rencor en el corazón. Varias veces he dado este testimonio que voy a dar ahora. Hace años estaba predicando a un grupo de religiosas, hace muchos años. Y claro, eran 7 días de predicación. Entre los temas, puesto que también el tema del perdón. Llega un momento en que viene una de las hermanas, había oportunidad para confesarse, se coloca delante de mí, delante de la mesa, y empieza diciendo, padre, cuando era niña fui violada. Y como había hablado del perdón, le dije, hermana, hay que perdonar al hombre que la violó. La herida de la hermana estaba tan en carne viva que dio un grito y me dijo, jamás, ni puedo ni quiero hacerlo jamás. Y yo me quedé tan impresionado que no sabía qué hacer. Pero hice una oración en silencio. Le dije al Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor me dio un pensamiento. Toma tu Biblia y pónsela en las manos de la hermana. Agarro mi Biblia y se la coloco cerrada en las manos de esta hermana. Y me dijo, ¿qué hago? Ábrala. ¿Dónde no? Ábrala donde quiera. La hermana abre la Biblia. ¿Y dónde leo? Ahí donde puso sus ojos. Y le sale capítulo 28 del libro del Eclesiástico. Dice así, el que se venga sufrirá venganza del Señor, que cuenta exacta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo el agravio, y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera curación? Y un hombre como él piedad no tiene y pide perdón por sus propios pecados. El que solo es carne guarda rencor, ¿quién obtendrá el perdón de sus pecados? Acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar.
Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Es tan claro el mensaje que la hermana dijo, ¡ah! Dios mismo me está hablando. Dios le había hablado a través de mí, pero no lo entendió. Ahora, como era una inspiración del Espíritu Santo, cuando ella lee, esto es Eclesiástico 28, del 1 al 7, por si alguno quiere luego buscarlo en su Biblia, la hermana me dijo, Padre, ayúdeme a perdonar. Entonces le dije, repita conmigo esta oración. Pues fue hace muchos años, no es exactamente lo que dije con ella, pero sí el sentido. Le dije, Señor, sabes cuánto he sufrido con esta herida que me han hecho, tanto que no me provoca perdonar. Y mi propio ego no quisiera perdonar. Pero tú que me amas, quieres que yo perdone. Es lo mejor para mí. Ayúdame a perdonar, Señor. Sáname tú esa herida que me causaron. Te entrego ese sufrimiento. Y ahora te pido la gracia de perdonar. Y aunque no lo sienta, quiero orar por la persona que me ha hecho daño. Oro por ella. Si ya murió, dale el descanso eterno. Si todavía vive, la gracia de la conversión. Una cosa así hice y ya estaba empezando a perdonar. Cuando una persona le pide a Dios la gracia de poder perdonar, segundo, le entrega a él el sufrimiento y la herida que le causó aquel acontecimiento tan doloroso y empieza a perdonar por la persona, aunque no le provoque, aunque los sentimientos sean contrarios, ya está perdonando. Falta luego sanar la herida. Eso requiere una oración de sanación, sobre todo sanación espiritual y sanación interior. Hay varias conferencias que hemos dado sobre sanación interior, pueden también consultarlas si le parece oportuno. En este caso, una sanación fue también de esta hermana en la confesión. Luego se confesó y luego salió felicísima. Después no había en ese tiempo móviles, celulares. Me escribió una tarjeta diciendo que daba gracias a Dios por haberme puesto en su camino, porque desde que hizo esa confesión y perdonó, era una religiosa feliz, porque hasta ese momento era una religiosa muy amargada. Me acuerdo de ese acontecimiento, porque es una manera muy práctica de decir cómo podemos hacer para perdonar. Cuando una persona ora por el que le hizo daño, con ganas o sin ganas, porque Dios se lo pide, ya está empezando a perdonar. A veces pasa como con una madera que tiene un clavo. Saca uno el clavo, que es como el rencor y el resentimiento, pero todavía está el agujerito ahí. Entonces se necesita una sanación interior, a veces con una dirección espiritual, a veces con el ayuno, a veces con la Eucaristía, con la intensificación también en nuestra humilde plegaria. Entonces, perdonar es fundamental en la vida. Si no nos perdonara Dios a nosotros, pues ninguno entraría en el reino de los cielos. Y evidentemente el amor de Dios es misericordioso. Y dice, dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán también misericordia. ¿Otra pregunta? Para acabar con este tema, nos preguntan, cuando el daño lo producimos nosotros, ¿cómo perdonarse, aunque sabemos que en la confesión Dios nos ha perdonado? Bueno, ahí hay dos cosas. Bueno, hay tres. Una, yo tengo que pedirle perdón a la persona que le hice daño. Eso es lo que hay que hacer. Segundo, tengo que pedirle perdón a Dios en la confesión por ese pecado. Cuando yo le pido perdón a Dios y pido perdón a esa persona que le hice daño, ya yo he hecho lo que Dios realmente quería de mí. ¿Y qué tengo que hacer ahora? No solo por ese pecado, por cualquier otro pecado que hayamos cometido. Perdonarme a mí mismo. Porque a veces hay un remordimiento de conciencia, un complejo de culpa, y a veces hay una tentación. Dice que el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, llama al demonio el acusador de nuestros hermanos. O sea, como quiere que nos sigamos acusando y no creamos en el perdón y el amor de Dios. Y cuando venga ese pensamiento negativo, no alimentarlo, no seguirlo, sino orar y decir, Señor, ya tú me has perdonado, ya yo pedí perdón, dame la gracia de perdonarme y de creer que ese perdón ya está en mí y ese pecado ya no existe. Nos preguntan, cambiamos de tercio, ¿cuál es la posición de la Iglesia en relación a la ideología de género?
Bueno, la ideología del género, antes que nada, es un disparate terrible desde el punto de vista humano, evidentemente. Es bíblico que Dios nos creó varón y mujer. Esto es sumamente importante. Y evidentemente la ideología del género es muy amplia. La ideología del género es que ahora uno escoge el género que quiere. Teníamos que decir que la palabra género está mal usada para la sexualidad. Género en verdad es para la matemática. Perdón, para la matemática no, para el castellano, la literatura. Es género masculino, género femenino y género neutro. Pero bueno, están usando la palabra género ahora para todo lo que tiene que ver. Entonces, el género, según la ideología del género, es que la persona no nace sexuada, sino que ella escoge lo que va a querer ser. Entonces, según ellos, uno no nace varón, uno no nace hembra, uno no nace como él quiere que sea. Fíjese usted el disparate, como si no hubiera en nosotros una clara demostración, no solo en los órganos genitales, sino, por ejemplo, en un cabello, en una uña, en una mano, en la piel, en cualquier lugar. Si analizamos, en un varón es varón, y en una dama, una mujer, es una mujer, es femenino. Evidentemente que es así. Tenemos que entender que el plan de Dios fue eso. Dios los creó varón y mujer. O sea, la iglesia no puede aceptar algo que vaya contra la naturaleza humana y algo que vaya también contra la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, tristemente, si queremos, que los homosexuales, lo dice Dios, no lo dice el Padre Inocente de Llamas, si no se arrepienten y dejan de ser homosexuales, practicando la homosexualidad, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, una persona puede tener una tendencia sin culpa propia, la tendencia, por ejemplo, un muchacho a ser afeminado o una muchacha ser como varonil. Él no está pecando por eso, ni quizás es culpable de esa tendencia. Hasta ahí, la iglesia dice que la persona puede confesar, puede comulgar, porque no está practicando, o sea, no está haciendo uso de esa sexualidad con una persona del mismo sexo. Pero si estuviera practicando la homosexualidad, el lesbianismo u otras cosas, evidentemente la escritura dice que eso desagrada a Dios y que es un pecado mortal. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre, dice la Biblia, porque abundaba el pecado de la homosexualidad. Y las cartas, sígame la carta a los romanos, luego San Pablo en otras cartas también los corintios, nos hablan de que eso es algo que va contra Dios y contra la naturaleza. Es una realidad, entonces la iglesia no puede, aun cuando hay algunas personas dentro de la iglesia que piensen de esa manera, sin embargo, la palabra de Dios, la doctrina milenaria de la iglesia, es la que es y no la puede cambiar ningún papa, ningún concilio, no se puede cambiar. Si alguien pretende, va en contra de la voluntad de Dios. Evidentemente, esa es la doctrina. Esto no significa que tengamos que rechazar a una persona homosexual o lesbiana. En cualquier familia puede ocurrir algo. No somos quien para juzgar, tampoco bien para, ni siquiera para, mucho menos para condenar. Hay que amar a esas personas, evidentemente. Y si una persona quisiera hacer eso, pues yo la tengo que respetar, pero tampoco me puede ella obligar a mí a que yo piense como ella piensa, que es lo que quiere los de la ideología del género. Obligarnos y obligar a los niños a creer en esto. Y eso no puede ser. En estos días me decían, cuando se trata, por ejemplo, de cambiar de sexo, y dice, estaban diciendo a una doctora, y si viene alguien y le dice que usted le cambie los genitales, usted lo hace, dice sí, ¿por qué? Porque la persona quiere, pero va contra la naturaleza. Sí, pero ella quiere, dice, y si la persona quiere que usted le corte un brazo, no, ahí no, pero ¿y por qué no? La persona si quiere que le corte un brazo, ¿por qué no se lo corta? ¿Eso no va contra la naturaleza o no? Y claro, la persona se cayó porque no tenía argumento para eso, ¿no? Nosotros somos lo que somos por naturaleza humana. No porque un burro diga yo soy un águila y voy a volar ahora, va a dejar de ser burro. No porque una persona ahora quiera decir yo voy a hacer esto, o voy a hacer en la noche homosexual, en el día heterosexual, y estamos hablando
realmente de la naturaleza, la biología y también pues luego la doctrina ciertamente de la Iglesia. Estos días estaba en Tierra Santa y preguntaba una guía judía al grupo, ¿cuál es el primer mandamiento que existe en la Biblia? Claro, cuando digo esto ustedes dirán, amar a Dios sobre todas las cosas. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice, escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Digo, no, o sea, el primer mandamiento que aparece en la Biblia es crezcan y multiplíquense, fíjese. Ese es el primero que aparece. No significa que es más importante que el amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el primer mandamiento que Dios dio a Adán y Eva fue crezcan y multiplíquense y pueblen la tierra. El matrimonio y los órganos genitales son fundamentalmente, no exclusivamente, para tener hijos. Eso es un hecho biológico, evidentemente, que evidentemente dentro del matrimonio también la unión sexual es una manera de manifestar el amor de los cónyuges. Claro que sí. Luego Dios coloca un placer como añadidura, pero cuando ponemos como el placer en el primer lugar, entonces uno busca ver cómo tiene placer con un fetiche, con un objeto, con un animal, bestialidad, con lo que sea. ¿Por qué? Porque hemos hecho un ídolo de la sexualidad, de la lujuria, y no vemos el plan amoroso de Dios, respetuoso de Dios dentro del matrimonio que el Señor quiere que venga realmente el uso de la sexualidad. Bien, otra pregunta. Nos preguntan, la Virgen pide en ocasiones que recemos por los sacerdotes y no los critiquemos, pero actualmente el Papa Francisco es muy criticado incluso en la propia Iglesia. Hay quien afirma, además, que no es el verdadero Papa. ¿Qué nos puede decir? Bueno, empecemos por lo último, que es lo más fácil de responder. No hay la menor duda de que el Papa Francisco es el verdadero Papa. Eso fue escogido según la norma de la Iglesia, fue escogido por los cardenales saben que fue escogido, que es el verdadero Papa, y los que no quieren aceptarlo, pues están en contra de la historia y de la realidad de la Iglesia. El mismo Papa emérito, Benedicto, pues también lo acepta como el Papa, ¿verdad? Sucesor de San Pedro. Así que no hay duda de que es el verdadero Papa. La Virgen ha dicho, hablando de los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen, necesitan que oren por ellos. Ellos le darán cuenta a Dios. La situación que vive hoy la Iglesia es parte de varias cosas, no es un análisis exhaustivo que podamos hacer ahora. Hay mucha confusión hoy. Hay un ataque terrible del demonio, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Siempre el demonio tienta más fuertemente a las almas consagradas y a los sacerdotes, porque evidentemente un sacerdote o un obispo que realmente se salga o que esté en una situación de pecado, pues le hace más daño a las almas que 100 laicos que lo hagan, evidentemente. Al Papa lo critican, fíjense ustedes, los liberales. Que digamos que están en la izquierda, sobre todo en el mundo de Europa, no de toda Europa, pero sobre todo en Alemania, varios obispos, también en los Países Bajos, Suiza, en otros países, pues quisieran una iglesia distinta a la iglesia que Cristo instituyó, ¿verdad? Quisieran una iglesia que acepte lo que no se puede aceptar. Y también hay dentro de la iglesia, en el lado tradicionalista, pero con obsesión derechista, un montón de gentes que va contra el Papa. Quisieran que el Papa se comportara de manera distinta y hablan de él y dicen barbaridades e interpretan. Eso es terrible. Yo no sé con qué autoridad y cómo pueden hacerlo. Yo entiendo de que a uno no le puede caer simpático o sí, y que de pronto el nivel también de la política, pues no es infalible el Papa cuando habla de política y que uno esté en desacuerdo con él en varias cosas, evidentemente. Pero cuando el Papa habla, o si hablara ex cátedra, o sea, de fe y de moral, es infalible. Cuando el Papa dice, vamos a canonizar a esta persona como santo, estudiando todo, etcétera, el Papa no se puede equivocar.
Y si el Papa dice, esta es una verdad de fe, por eso el Señor Jesucristo lo instituyó el papado y dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Tengamos cuidado con leer esas páginas que nos hacen daño. Oremos por el Papa, eso es lo que quiere Dios y la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Nos preguntan ahora por el chat a ver si podría hablar de la comunión en la mano, de la comunión en la boca. Ya en alguna ocasión ha salido esto y en estos tiempos es un tema candente y ya le he escuchado hablar. A ver si podría decir alguna cosilla respecto a esto. Sí, claro, por supuesto que sí. Mira, el criterio para ver si se recibe la comunión en la mano, porque nadie te dice que no lo hagas en la boca, a menos que esté la pandemia, ¿no? Lo tiene la conferencia episcopal de cada país. O sea, el Vaticano, la Iglesia desde el punto de vista central, el Papa ha dicho que si una conferencia episcopal se pone de acuerdo para decir cómo se recibe o cómo se permite recibir la comunión, pues se hace de acuerdo a como diga la conferencia episcopal. Si la conferencia episcopal dice reciba la comunión en la boca, se recibe la comunión solo en la boca. Si la conferencia episcopal, porque estamos en pandemia, dice reciba la comunión solo en la mano, se recibe en la mano, porque esa es la orientación de la conferencia episcopal. Y si dice se puede recibir según quieran, en la mano o en la boca, pues recibes en la mano o en la boca. Eso lo dice la Iglesia y esa es la norma. Yo recuerdo en este momento que me estaba entrevistando una persona y me hizo esta pregunta. Entonces yo le dije, más o menos una enseñanza, y me dijo así, pues la Madre Teresa de Calcuta decía que era una abominación recibir la comunión en la mano. Y yo le dije, con todo el respeto que se merece la Madre Teresa de Calcuta, que es una santa, ella no tiene autoridad para eso. Es una opinión de ella, respetable. Quien tiene autoridad es el Papa y las conferencias episcopales. Y es auténtico, es la verdad. Ahora, hago un razonamiento, mira, un razonamiento bien fácil, que conste que en una situación normal, yo prefiero que reciban la comunión en la boca, en la lengua, ¿sí? Pero no tengo ninguna dificultad que lo reciban en la mano bajo esas orientaciones que les estoy dando. Ahora, la lengua es una parte de mi cuerpo. La mano también es una parte de mi cuerpo. ¿Quién es más digna? ¿La lengua o la mano? Pues no lo sé. Creo que pecamos más con la lengua que con la mano. Si yo no pudiera recibirlo en la mano porque es un miembro de mi cuerpo, tampoco lo podría recibir en la lengua porque es también un miembro de mi cuerpo. El problema no está si lo recibo en la mano o no, sino que esté preparado para recibirlo y educar al pueblo para que la mano esté limpia, ponga una mano encima de la otra, que lo haga con fe. O sea, eso sí, hay que educar a la gente. Si no se educa a la gente, pues es mejor no dárselo en la mano. Pero si se educa a la gente y está preparado espiritualmente, no debemos hacer un problema, que es un pseudo problema esto. Entonces, cuando digo, pues entonces yo a esa misa no voy porque el padre no lo da sino en la mano. Pues yo a esa misa no voy porque el padre solo lo da en la lengua. No hagamos eso. Lo importante es recibir al Señor en la mano, en la boca. No importa, de acuerdo a lo que la conferencia episcopal diga. Claro, tenemos la libertad, de acuerdo a cómo nos guste más, de ir a una parroquia o a otra parroquia. Pero no hacer un problema de esto, no criticarnos, no dividirnos por esto, no pensar que eso divide la iglesia. No, van a escuchar de todo. Pero les doy una orientación, me parece muy central porque es lo que realmente la iglesia piensa. No un autor, no un sacerdote solo, no un obispo solo, no una persona que en unas revelaciones privadas dijo, no, no, no. Esta es la doctrina de la iglesia. Gracias, padre. Una pregunta que me ha parecido muy bonita y de corazón grande. Dice, ¿cómo hacer para que mis sufrimientos acerquen a personas al cielo? Muy sencillo. Cualquier sufrimiento que nos venga a nosotros, primero estar en gracia de Dios. Punto número 1. No hay nada más importante en la vida que estar en gracia de Dios. Porque si estamos en gracia de Dios,
habita Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nosotros. Aparte de estar en gracia de Dios, pues el ofrecerlo, decir, Señor, te ofrezco este sufrimiento que tengo, unido al sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz. En este caso lo estamos ofreciendo al Padre, o si no a Jesús, ofrezco este sufrimiento unido a tu sufrimiento en la cruz, ¿verdad? Para la gloria del Padre y para la salvación eterna de esta persona. Además de ese ofrecimiento, se hace oración y se da testimonio. Hay una pregunta que también quieren hacer sobre la consagración. Cuando alguien tiene autoridad sobre otra persona, puede también consagrar al corazón inmaculado de María y al corazón de Jesús esa persona. Si no tiene autoridad sobre ella, pues no puede hacerlo, puede orar. Pero si los padres pueden consagrar a sus hijos, incluso cuando son mayores. Los abuelos pues pueden consagrar en alguna manera también a los nietos. Un sacerdote puede consagrar a cualquier persona por su autoridad. Pero la vecina pues no me puede consagrar a mí al corazón de María, porque ella consagrará a su familia y a sus hijos y a sus nietos si los tiene. Tenemos que tener una autoridad, pero sí simplemente ofrecerlo con amor y orar. Lo demás lo va haciendo Dios. Orar con perseverancia. Acuérdense, para que Dios nos conceda una cosa necesitamos, primero, pedir cosas buenas. Segundo, pedirlas con humildad. Tercero, pedirlas con fe. Cuarto, pedirlas sin rencor en el corazón. Y quinto, pedirlas con perseverancia. Y se va a convertir. No tengan la menor duda, Dios escucha la plegaria. Cuando ustedes padres piden por sus hijos y piden de esa manera, sus hijos se van a convertir. No pretendan convertirlos ustedes, no van a hacerlo. Es contraproducente, se ponen peor, pero conságreselos. Denle manifestación de amor y testimonio sin querer imponerle las cosas cuando ya son muchachos mayores, ¿verdad? Mayores de edad, etcétera, adolescentes ya llegando a ser mayores de edad. Cuando son niños se les manda de una manera distinta. Tienen también ellos una obligación también diferente de esto. Otra pregunta, y creo que ya llevamos una hora, Jordi. Ya estamos llegando efectivamente a una hora, pero si me deja, hacemos una pregunta más. Habrán quedado muchas, pero seguro que habrá otra ocasión Pues donde sí, podemos escoger otra ocasión para otros puntos, porque muchas veces la gente no tiene la posibilidad de, presentar sus inquietudes, dudas a algún sacerdote, y ahora lo tenemos, aunque sea virtualmente. Pues mira, hay uno que también es de corazón grande. Dice, últimamente tengo mucha necesidad de acordarme de las almas del purgatorio. ¿Qué podemos hacer por ellas? Mira, primero, estar uno en gracias de Dios. Segundo, rezar por ellas. ¿Qué se reza? Lo más valioso, lo más poderoso, ofrecer misas, eucaristías por su descanso eterno. No hay nada más poderoso que eso. Luego rezar el Santo Rosario también por las almas benditas del purgatorio. Cuando se puede ganar alguna indulgencia plenaria, pues puede uno ofrecer esa indulgencia por el descanso eterno de un alma del purgatorio. Solo de una. Si esa alma del purgatorio ya está en el cielo, Dios se la aplicará a otra o hará que te vengan a ti una serie de bendiciones también. Siempre tenemos que ofrecer misa cuando es aniversario de mes, aniversario de año, porque tenemos que tomar un día de nuevo una conferencia sobre el purgatorio. Creo que sería interesante también, sobre el purgatorio, el cielo, el infierno, ¿verdad? Pero el purgatorio es una realidad, y en el purgatorio puede estar uno lo equivalente a 300 años, a 900 años, a 50 años, y de pronto, aunque la misa tiene valor infinito, no bastaría una misa. Existe hoy, ya hace muchos años que existe, pero hoy como una cierta, no es moda, descubriendo de nuevo las misas gregorianas, que son 30 misas seguidas por el descanso eterno del alma de un difunto. Eso es lo mejor que podemos hacer. Gracias, padre. Bueno, efectivamente hemos llegado a la hora. Sí que una última petición. Nos preguntaban sobre el bautismo del Espíritu Santo y si sería posible realizar por este medio telemático un retiro básico en la vida del Espíritu. Yo se lo dejo en la mesa y sobre la mesa y ya. Bueno, evidentemente sería limitado, me explico. Telemáticamente, pues
Se puede orar, se puede cantar, se escucha la palabra de Dios, desde ese punto de vista se puede ir. Pero luego lo que es también importante es el testimonio, y llega un momento en que hay una imposición de manos, que no puede ser telemática, ¿verdad?, sobre la persona al final, para pedir exactamente la gracia de la efusión del Espíritu Santo. Entonces, esa parte sería bueno completarla fuera telemáticamente. Pero lo otro pues sirve todo, porque las conferencias se pueden dar de esa manera, evidentemente. Bueno, pues gracias, Padre. Antes de que termine con una oración, agradecerle un sábado más que nos acompañe, que además se haya brindado a dejarse preguntar por todos los que desde diferentes países le siguen semana a semana y le transmita sus inquietudes. Pedir disculpas porque ha sido imposible trasladar todas y cada una de las preguntas que nos han formulado. Las retendremos y seguro que tendremos una nueva ocasión. Gracias, Padre. Será un placer, Jordi, y un placer todo para todos, queridos amigos y hermanos. Oremos por el Papa y por los sacerdotes, como dice la Virgen Santísima. No nos dejemos guiar por revelaciones privadas cualquiera, sino por cuestiones que sean realmente serias o por opiniones que están en las redes. Tenemos que ir claramente a lo que es la doctrina de la Iglesia. Les agradezco de nuevo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les deseo una feliz noche, feliz tarde, de acuerdo al horario que ustedes tengan. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo sábado.